Alguien me etiquetó de la nada en el chat de grupo de la residencia. No esperaba que el administrador de la propiedad apareciera en mi puerta al día siguiente. Afirmó que yo estaba haciendo mal uso de los recursos comunitarios y que necesitaba ceder un espacio para la armonía del vecindario. Bien, si no querían hacer esto por las buenas, estaba encantado de darles la vuelta a la situación. Vi cómo las notificaciones inundaban el chat de grupo y casi me río de la audacia. La foto de perfil de la mujer era un retrato familiar posado. Su apodo era 603 Señora Whittaker. Como no había respondido de inmediato, inundó el chat con más exigencias. 702, ¿me escuchaste? Mi esposo tiene que dar vueltas a la manzana durante 20 minutos cada noche. Eres joven y claramente estás desempleado. ¿Por qué desperdiciar un recurso tan valioso? De todos modos, está vacío. ¿Cuál es el gran problema con dejarnos usarlo? $20 es más que suficiente. Se nota que no tienes un trabajo de verdad. Así que ese dinero debería cubrir un par de tus pedidos de DoorDash. El tono condescendiente colmó bastante mi paciencia. Soy dueño de 3 unidades solo en este complejo de lujo. Esos espacios no son comunitarios. Son propiedad escriturada que compré con dinero en efectivo. La unidad 702 era solo un trastero para mis objetos de colección. ¿$20? Eso ni siquiera cubriría la cuota de mantenimiento mensual del espacio. No tenía ganas de gastar saliva, así que envié un mensaje de texto rápido. Lo siento, mis espacios no están en alquiler. Los uso para mis propios vehículos. Además, 20 es un insulto. Supuse que ahí terminaría todo. En lugar de eso, envió una larga y molesta nota de voz. Oh, escúchate. Somos vecinos. Deberíamos ayudarnos mutuamente. Tú eres solo una persona. ¿Planeas conducir 2 autos exactamente al mismo tiempo? ¿Te crees algún tipo de pez gordo? Te quedas adentro todo el día como un holgazán. Con razón estás soltero. Ninguna chica querría jamás a un tipo que acapara espacios de estacionamiento. Mi esposo es un ejecutivo de alto nivel. Si nos haces este favor, él podría encontrarte un trabajo de verdad. La pura arrogancia era asombrosa. Antes de que pudiera aclarar las cosas con ella, alguien llamado Miller, el administrador de la propiedad, intervino. La señora Whittaker tiene razón. 702. El estacionamiento es escaso en este edificio. Ocupar 2 espacios para ti solo es un desperdicio. Deberías considerar el bien colectivo de la comunidad. Intentemos mantener las cosas armoniosas. Si no estás usando el espacio, deja que los Whittaker lo tengan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pago miles de dólares en cuotas de la Asociación de Propietarios cada año por este exclusivo condominio en Riverdale. Ahora el administrador estaba ayudando a una vecina al presionarme para quitarme mi propia propiedad. Dejé mi teléfono en el sofá y los ignoré. Podían hablar todo lo que quisieran. No iba a renunciar a un activo de $50,000 por $20. A la tarde siguiente, el timbre sonó como si alguien estuviera intentando romperlo. Abrí la puerta y encontré a 3 hombres parados allí. Miller, el administrador, estaba al frente. 2 corpulentos guardias de seguridad estaban detrás de él. Usted es el dueño del 702, señor Linden, ¿verdad? Su voz destilaba una autoridad inmerecida. ¿Qué quieres? Pregunté, apoyándome contra el marco. Miller agitó un portapapeles en mi cara. Recibimos una queja formal sobre usted ocupando 2 espacios de estacionamiento comunitarios. La administración ha revisado los registros. Usted solo tiene derecho a usar un espacio. El otro es una ocupación no autorizada. Estamos aquí para notificarle que el espacio B17 ha sido reasignado. Saque sus cosas para esta noche. A partir de mañana, ese espacio pertenece al señor Whittaker del 603. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Perdón? Yo compré esos espacios. Están a mi nombre. Tengo los títulos en mi caja fuerte. ¿Qué derecho tienes a reasignar mi propiedad privada? Miller puso los ojos en blanco con mirada de aburrimiento. Señor Linden, usted solo es dueño de una unidad residencial aquí. Según la política del edificio, es una unidad. Un espacio. En cuanto a esos títulos que afirma tener, necesitaremos verificarlos con la ciudad. Hasta entonces, la administración tomará el control del espacio. Me quedé mirando su rostro engreído y mentiroso. Mi paciencia empezaba a agotarse. ¿Entonces me estás diciendo que estás confiscando una propiedad por la que pagué $50,000? Miller se encogió ligeramente bajo mi mirada, pero no retrocedió. No es una confiscación. Es una redistribución. No lo haga difícil. La junta directiva lo aprobó. ¿La junta directiva? ¿Quién estaba en esa junta? La señora Whittaker es la vicepresidenta. Su esposo, Gerald, es un miembro senior. Todo encajó en su lugar. Esto no era una queja. Era una extorsión. Ella trató de regatearme en el chat de grupo, y cuando dije que no, usó su posición para robarlo. Si no podía alquilarlo por $20, simplemente lo tomaría gratis. Miller vio mi silencio y lo confundió con miedo. Mira, estoy tratando de ser amable aquí. No seas un chiquillo. La junta tomó su decisión. Puedes cooperar, o podemos hacer esto por las malas. Cualquier obstrucción adicional resultará en multas o acciones legales por parte del edificio. Los 2 guardias dieron un paso adelante, intentando lucir intimidantes. Miré a estos 3 hombres adultos amenazándome en mi propia puerta. Bien, Miller, recordaré esto. Le cerré la puerta en la cara. Mi teléfono vibró de nuevo.
El chat de grupo estaba que ardía. La señora Whittaker estaba dando su vuelta de la victoria. Grandes noticias, todos. La administración ha reasignado oficialmente el espacio B17 a mi familia. Ese chiquillo del 702 intentó acapararlo, pero se hizo justicia. Gracias, Miller, por mantener las cosas justas. Los seguidores del edificio comenzaron a intervenir de inmediato. Buen trabajo, señora Whittaker. Alguien necesitaba poner a ese joven en su lugar. Exacto. ¿Por qué un tipo desempleado necesita 2 espacios? El señor Whittaker es un ejecutivo en Summit Group. Él sí contribuye a la sociedad. Por fin, un poco de sentido común. A las personas egoístas no se les debería permitir arruinarlo para el resto de nosotros. Sentí que me temblaban las manos mientras respondía. Ese espacio es mi propiedad privada. Pagué 32,000 por él durante la preventa. La administración no tiene autoridad legal para tocarlo. La señora Whittaker respondió con otra nota de voz, sonando completamente asqueada. Oh, aquí vamos de nuevo con los títulos falsos. Si los tienes, muéstralos. Además, todos sabemos que no tienes un trabajo de verdad. ¿De dónde sacaría un joven como tú 30 de los grandes para un espacio de estacionamiento? Todos sabemos cómo pagas realmente por este estilo de vida. Intento ser discreta para salvarte un poco de dignidad. El chat enloqueció con insinuaciones desagradables. Ahora que lo mencionas, siempre está solo. Nunca lo visita ninguna familia. Viviendo en un lugar como este a su edad, probablemente sea un protegido. Alguna dama mayor rica está pagando la cuenta. ¡Qué pena! Con razón se siente con tanto derecho. Está acostumbrado a que le regalen las cosas. Apreté mi teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Linda Whittaker. He tomado capturas de pantalla de todo. La difamación conlleva graves sanciones legales. Mis títulos están archivados en la ciudad. Puedes revisarlos tú misma si sabes leer. Tú y Miller están coludiendo para tomar propiedad privada. Eso es un delito grave. Piensa con mucho cuidado en lo que sucederá a continuación. Ella respondió al instante, envalentonada por la posición de su esposo. Oh, estoy temblando. Adelante, demándanos. Nos vamos a quedar con ese espacio. Mi esposo trabaja en Summit Group. Su departamento legal te comerá vivo. No puedes permitirte pelear con nosotros. Miller, el administrador, añadió su propia amenaza. Señor Linden, cuide su tono. La administración está siguiendo el protocolo de la Junta. Si continúa molestando a los residentes, bloquearemos su cuenta. Apagué mi teléfono y respiré hondo. ¿Querían jugar sucio? Bien. Agarré mi carpeta con las escrituras de las propiedades y salí por la puerta. Iba a ver a mi abogado y luego iba a darles una tremenda lección legal. A la mañana siguiente bajé al garaje para conducir hasta el bufete de abogados. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, el corazón se me cayó a los pies. Mi auto estaba arruinado. Los 4 neumáticos habían sido desinflados, y la pintura estaba rayada de punta a punta. A lo largo del capó, alguien había pintado con aerosol rojo brillante. Falso niño mimado. Me quedé allí, lleno de sorpresa. Ese auto me costó más de $200,000. Pero más que el dinero, la pura invasión de mis pertenencias fue lo que me afectó. Saqué mi teléfono y llamé a la administración de la propiedad. Sonó 8 veces antes de que Miller contestara, sonando aburrido. Habla Linden en el 702. Mi auto fue dañado en el garaje. Envíe a alguien aquí abajo ahora mismo. Sí, enviaremos a un guardia de seguridad allí en 3 o 4 horas. ¿3 horas? Espeté. Mi auto fue arruinado en su garaje seguro. Mire, estamos ocupados. Solo espere su turno. Me colgó. Esperé 4 horas, paseando como un león enjaulado. Finalmente, un guardia se acercó. Uf, eso es mucho daño, dijo el guardia, apenas ocultando una sonrisa. ¿Qué va a hacer el edificio al respecto? Exigí. Se encogió de hombros. Nada. Este es un asunto personal. Arréglatelas tú mismo. ¿Arreglármelas yo mismo? Pago 10,000 al año en cuotas. Mi auto fue atacado bajo su vigilancia. Me miró con mucha frialdad. Escucha, chico, no somos la policía. Probablemente incomodaste a la persona equivocada. Una risa aguda resonó por el garaje. Dios mío, mira tu auto, qué desastre. Me di la vuelta y vi a Linda Whittaker parada ahí, luciendo encantada. Falso niño mimado, qué apropiado. Quien haya hecho esto realmente capturó tu esencia. Linda, ¿tú hiciste esto? No te atrevas a acusarme. Soy una dama. No tocaría esa chatarra. Pero dio un paso adelante, con los ojos brillando de burla. Tal vez fue el esposo de una de tus clientas. Los hombres como tú generalmente terminan así. Quiero las imágenes de seguridad, le dije al guardia. La expresión del guardia cambió. Las cámaras en la sección B están apagadas. Problema de mantenimiento. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Apagadas? ¿Exactamente la noche en que dañan mi auto? Él miró hacia Linda. Ella se aclaró la garganta ruidosamente. Están rotas, insistió el guardia. No hay nada que podamos hacer. Sentí que una fría realización se apoderaba de mí. Todos estaban en esto. Linda se inclinó, con su voz convertida en un susurro malicioso. Sin cámaras, sin pruebas. Una verdadera pena. ¿Cómo le vas a explicar esto a tu protectora? Eres ridículo. ¿Crees que puedes actuar con superioridad solo porque tienes un buen auto? No eres más que un vividor. Te ganaste todo esto que te sucede.
No discutí, solo metí la mano en mi bolsillo y presioné grabar en mi segundo teléfono. Dilo de nuevo, dije con calma. Cuéntame más sobre cómo me gané esto. El rostro de Linda se contorsionó, se abalanzó hacia adelante y me quitó el teléfono de la mano de un manotazo. ¿Con quién crees que estás hablando? Te enseñaré. Balanceó la mano para intentar golpearme el rostro. No me moví lo suficientemente rápido. A propósito, Miller, el administrador, apareció de la nada y me agarró de los brazos, inmovilizándome. Linda aprovechó la oportunidad para darme una bofetada. Fuerte. Eres un don nadie. Mi esposo es un ejecutivo en Summit Group. Él tiene mucha influencia en esta ciudad. Mis mejillas ardían y podía saborear algo metálico en mi boca. Me limpié un poco y saqué mi otro teléfono. Marqué el 911. Estoy en el garaje de las Emerald Towers. Fui agredido y mi propiedad ha sido afectada severamente. Linda se rió, completamente imperturbable. Llámales. Mi esposo tiene al jefe de policía en marcación rápida. Tú eres el que tendrá problemas serios. Miller se burló en mi oído. Ríndete, Linden. Estás superado. Discúlpate con ella y tal vez te deje ir. Arrodíllate, exigió Linda, señalando el suelo. Arrodíllate y pide perdón y tal vez evite que mi esposo te ponga en la lista negra. Summit Group, ¿eh? Dije con voz fría y firme. Marqué un número privado. Respondieron al primer tono. Dile a la junta directiva de Summit Group que lleguen de inmediato a Emerald Towers en 20 minutos. Dile a su CEO que si llega tarde, retiraré el financiamiento para el proyecto de Southside y liquidaré sus acciones. El silencio que siguió fue de esos que hacen daño. Miller me soltó los brazos como si de repente mi piel quemara. Linda parpadeó 1, 2, 3 veces, con la mano todavía suspendida en el aire después de la bofetada. El guardia de seguridad dio un paso atrás, mirando sus propios zapatos con una devoción repentina que no le había visto antes. Colgué el teléfono sin decir más. No había nada que agregar. Las palabras correctas, dichas en el tono correcto, ante las personas correctas, no necesitan remate. ¿Qué dijiste?, preguntó Linda. Su voz había perdido el filo. Seguía siendo arrogante, pero ahora era una arrogancia nerviosa, esa que se aferra a sí misma porque no sabe qué más hacer. Lo que escuchaste, respondí. Recogí mi teléfono del suelo donde ella lo había tirado. La pantalla tenía una grieta diagonal. La fotografié. Fotografié el auto. Fotografié a Linda, a Miller, al guardia. Metódicamente, sin apuro, como si estuviera haciendo un inventario de almacén. Miller carraspeó. Mira, Linden, creo que aquí hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, lo interrumpí. Usted coordinó una reasignación ilegal de mi propiedad privada. Usted permitió que se apagaran las cámaras de seguridad del sector B durante la noche en que mi vehículo fue dañado. Y usted me inmovilizó físicamente mientras esta señora me agredía. Todo eso está muy claro. Linda abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Gerald, la interrumpí con suavidad. Tiene exactamente 19 minutos para llegar aquí. Ella sacó su teléfono con dedos, que ya no le obedecían del todo bien. Lo vi en sus ojos. Estaba llamando a su esposo. El ejecutivo de Summit Group. El hombre que supuestamente tenía al jefe de policía en marcación rápida. El hombre que iba a comerme vivo con su departamento legal. Apretó el teléfono contra su oreja y se alejó unos metros, hablando en voz baja y rápida. Yo me senté en el capó rayado de mi propio auto. Esperé. Miller se quedó parado a medio metro de mí, sin saber si marcharse o quedarse. Al final optó por quedarse, probablemente calculando que irse sería más incriminatorio. El guardia de seguridad encontró algo urgente que hacer inspeccionando la columna de concreto más cercana. En el garaje, todo olía a aceite de motor y a algo más difícil de nombrar. Miedo, quizás. O esa variante específica del miedo que experimentan las personas acostumbradas al poder cuando de repente sienten el suelo moverse bajo sus pies. Saqué mi carpeta de la mochila. Las escrituras de los 3 espacios, B15, B17 y B22. Compradas durante la preventa del complejo, cuando Emerald Towers no era más que una maqueta en una sala de ventas y yo tenía 22 años con dinero suficiente para apostar a largo plazo. El papel tenía el sello de la ciudad. Tenía mi nombre. Tenía las cifras exactas. 32,000 por B17, 28,000 por B15, 31 por B22. $91,000 en cemento, pintura y un número grabado en la pared. No era un acaparador, era el dueño. Escuché los tacones de Linda antes de verla. Regresó con el teléfono pegado al pecho y una expresión que intentaba ser de control, pero que en realidad era de contención de pánico. Gerald dice que estás mintiendo, anunció. Nadie con tu edad tiene ese tipo de influencia en Summit Group. Eres un farsante. Bien, dije. Bien, repitió ella, confundida por mi calma. En 16 minutos sabremos quién miente. Ella entrecerró los ojos. ¿Quién eres tú exactamente? Era la primera pregunta honesta que me había hecho desde que empezó todo esto. No la que lanzaba como insulto, sino la real, la que surgía cuando las certezas empiezan a romperse y uno tiene que reconstruir el mapa desde cero. No respondí, porque esa era la parte que ella nunca había considerado necesaria.
Había visto a un joven solo en un departamento caro, sin visitas de familia, sin traje de oficina, sin el tipo de presencia que ella reconocía como exitosa, y había concluido todo lo demás. El vividor, el protegido, el desempleado que pedía comida por aplicación. No le había bastado con pedirme el espacio. Necesitaba también construir la narrativa que la justificara, la que convirtiera el robo en justicia y su codicia en sentido común. Eso era lo que me había dolido más que la bofetada, no el golpe. La historia que ella había fabricado sobre mí ante todo el edificio, y la velocidad con que otros la habían adoptado. ¿Cuántos residentes, sin conocerme, sin preguntarme nada, habían decidido quién era yo basándose en lo que Linda Whittaker tenía ganas de que fuera? Saqué mi otro teléfono, el que ella no había podido tirar porque no sabía que existía. Abrí la aplicación de grabación. 47 minutos de audio. Desde el momento en que había llegado al garaje hasta ese instante, la voz de Linda, la voz de Miller, la voz del guardia, y sobre todo, la frase que Linda había pronunciado con tanta seguridad mientras creía que todo le pertenecía. Sin cámaras, sin pruebas. Le mostré la pantalla. Solo la pantalla. No le di tiempo a entender qué estaba viendo antes de volver a guardarlo. ¿Qué es eso?, preguntó. Un recurso valioso, dije. Como los espacios de estacionamiento. Miller intervino, y noté que su tono había cambiado de registro. Ya no era el administrador que venía a ejecutar una decisión de la Junta. Ahora era un hombre intentando calcular cuánto daño había acumulado en las últimas 24 horas. Linden, escucha. Quizás fui demasiado precipitado con la reasignación. Podemos revisar el caso. Si tienes los títulos, los tengo. Entonces, podemos revertir la decisión, sin problemas, sin necesidad de escalar esto. Lo miré con calma. ¿Revertir? Usted vino a mi puerta con 2 guardias de seguridad. Usted coordinó la desactivación de cámaras. Usted me inmovilizó físicamente. ¿Eso es algo que se revierte con una llamada telefónica? Miller tragó saliva. El ruido fue audible. Linda ya no estaba mirándome a mí. Miraba la entrada del garaje, esperando a Gerald, al hombre que tenía al jefe de policía en marcación rápida, al ejecutivo de alto nivel que la resolvería todo. Y entonces escuché el ascensor. Las puertas se abrieron y salieron 4 hombres vestidos con trajes que costaban más que el auto de Miller. No conocía a 3 de ellos. Al cuarto sí. Era Richard Hale, el director de operaciones de Summit Group, con quien había cerrado un acuerdo de financiamiento para el proyecto de Southside hace exactamente 11 meses. Richard me vio. Se detuvo. Luego continuó caminando hacia mí con la expresión de alguien que acaba de entender que su tarde iba a ser mucho más complicada de lo que esperaba. Marcus, dijo. Richard, respondí. Linda nos miró a los dos con los ojos muy abiertos. ¿Se conocen? Richard ignoró la pregunta. Me tendió la mano y la estreché. Recibí el mensaje. Siento que hayas tenido que llamar. ¿Qué está pasando aquí? Eso, dije, señalando mi auto con un gesto tranquilo. Es lo que está pasando. Richard se dio vuelta lentamente. Vio la pintura rayada, las palabras en rojo brillante sobre el capó, los 4 neumáticos planos. Su mandíbula se tensó de una forma que yo reconocía. No era sorpresa. Era el momento en que un ejecutivo calcula en tiempo real cuánto le va a costar lo que está viendo. Se volvió hacia Miller, luego hacia Linda. Su mirada era absolutamente fría. ¿Alguien puede explicarme?, dijo con voz muy tranquila. ¿Qué le hicieron al auto del hombre que financia el 40% de nuestro proyecto más grande? El garaje volvió a quedar en silencio. Y en ese silencio, escuché el eco de algo que Linda Whittaker había dicho horas antes en el chat de grupo, convencida de que era una victoria. Se hizo justicia. Todavía no. Pero estábamos empezando. Linda Whittaker abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Era un movimiento que ya le había visto antes, pero esta vez no había palabras esperando salir. Solo aire. Nosotros no sabíamos que él era... empezó Miller. ¿Qué era qué?, preguntó Richard con una cortesía que cortaba más que cualquier grito. Se ajustó el botón del saco y miró alrededor del garaje con la lentitud de alguien que está memorizando detalles para usarlos después. ¿Que era el propietario legítimo de estos espacios? ¿O que era alguien con quien Summit Group tiene una relación comercial activa por valor de $43 millones? El número cayó en el garaje como algo físico. Vi cómo Miller lo procesaba. Vi cómo Linda lo procesaba. Vi al guardia de seguridad retroceder medio paso, como si la cifra tuviera temperatura. 43 millones, repitió Linda en voz baja, mirándome. Ya no era una afirmación. Era una pregunta disfrazada de susurro. No respondí. No era necesario. Richard se volvió hacia mí. Marcus, necesito que me des 2 minutos. Se alejó hacia el extremo del garaje con sus 3 acompañantes. Los vi hablar en voz baja y rápida, con esa economía de gestos que tienen las personas que han tenido conversaciones difíciles muchas veces y han aprendido a no desperdiciar movimientos. Me quedé donde estaba, apoyado en el capó rayado de mi auto, con las manos en los bolsillos. Miller seguía parado a 3 metros de mí, sin atreverse a irse ni a acercarse. Linda miraba su teléfono con una concentración que era claramente una actuación. Algo que hacer con las manos, con los ojos, con el cuerpo,
para no tener que mirarme. Le di ese espacio. No tenía prisa. La prisa es para quien teme que el tiempo corra en su contra. Yo llevaba 24 horas jugando el juego de ellos, en el tablero de ellos, con las reglas que ellos habían decidido unilateralmente. Eso se había terminado en el momento en que marqué ese número privado. Ahora el tiempo era mío. Pensé en cómo había llegado hasta aquí. No a este garaje. A este punto de la vida. Había crecido en un barrio donde los autos no tenían garaje porque nadie tenía autos que valiera la pena proteger. Mi madre trabajaba 2 turnos y llegaba a casa oliendo a frituras de la cafetería donde servía mesas. Mi padre había desaparecido de la historia familiar cuando yo tenía 4 años, dejando solo una deuda y una lección sobre en qué tipo de hombre no convertirse. Aprendí a leer balances financieros antes de aprender a manejar. A los 16, vendía análisis de mercado a pequeñas empresas del vecindario por $50 la consulta. A los 19 ya tenía mi primer cliente corporativo. Nadie me había regalado nada. Nadie me había presentado a nadie. Cada puerta que había cruzado la había abierto yo, a veces con llave y a veces con palanca, dependiendo de lo que la situación requería. Lo que Linda Whittaker no podía concebir, lo que genuinamente escapaba a su comprensión, era que existieran personas como yo, que el éxito pudiera tener una cara que no reconocía, que la riqueza pudiera habitar un cuerpo que no se parecía al tipo de cuerpo que ella asociaba con el poder. Para ella, yo era una anomalía que necesitaba explicación, y como no encontró una que le resultara cómoda, inventó la suya. Eso también lo iba a costar. Richard regresó. Sus 3 acompañantes se quedaron atrás. «Voy a ser directo contigo», me dijo en voz baja. «Esto es un problema serio para nosotros. Marcus Linden es uno de nuestros socios de financiamiento estratégico. Si esto sale mal, el proyecto de Southside se paraliza. Eso afecta a 200 empleos y a una línea de crédito que ya está comprometida con 3 instituciones bancarias». Hizo una pausa. «¿Qué necesitas de mi parte?» «Ahora mismo, nada», respondí. «Esto no es un problema de Summit Group. Es un problema del edificio, y lo voy a resolver como corresponde». Richard me miró un momento. Luego asintió una vez con respeto genuino. «¿Quieres que me quede?» «Quiero que veas», dije. Nada más. Volví a mirar a Miller. El administrador había envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. «Miller, necesito las escrituras del edificio, las actas de la junta directiva de los últimos 6 meses, el registro de mantenimiento de las cámaras del sector B y el contrato original de administración con la asociación de propietarios. Eso no es algo que pueda... Puede solicitarlo su abogado si lo prefiere», lo interrumpí. «Pero eso tarda más y sale más caro. Para usted». Miller miró a Linda. Linda miraba el suelo. El guardia de seguridad había desaparecido discretamente en algún momento de los últimos 5 minutos. «Los voy a buscar», dijo Miller al fin. Su voz era plana, derrotada. «Bien. Los quiero en mi departamento antes de las 6 de la tarde». Se fue hacia el ascensor sin decir más. Las puertas se cerraron y quedamos Linda y yo solos en el garaje, con los 4 hombres de Summit Group como testigos silenciosos al fondo. Linda se aclaró la garganta. «Mira, yo solo quería un espacio para Gerald. No tenía idea de que tú eras... ¿Una persona?», dije. Ella parpadeó. «No quise decir eso». «Usted dijo muchas cosas que no quiso decir», respondí. 47 minutos de cosas, todas grabadas. El color abandonó su rostro. «Yo nunca dije que dañé tu auto». «No, pero dijo que no había cámaras y que no había pruebas. Dijo que yo me había ganado lo que me pasó, y dijo eso inmediatamente después de que yo le preguntara si usted había dañado el auto». Hice una pausa. Los jurados son muy buenos interpretando secuencias. Linda apretó el teléfono contra su pecho. «Gerald va a... Gerald», la interrumpí por 3ª vez en el día. «Está a punto de tener una conversación muy incómoda con su junta directiva sobre el comportamiento de su esposa hacia un socio comercial de la empresa». Ella me miró. En sus ojos vi algo que no había estado antes. La comprensión real de lo que había desencadenado. No el miedo a las consecuencias abstractas. El miedo concreto, específico, al tipo de consecuencias que ya estaban en movimiento y que ella no podía detener. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Era la segunda pregunta honesta del día. «Todavía no lo sabe usted», respondí. «Pero yo sí». Me aparté del auto. Llamé a una empresa de remolque para que lo llevaran al taller. Llamé a mi abogado y le dije que comenzara a preparar 3 demandas. Una civil contra Linda Whittaker por agresión y daños a la propiedad. Una contra la administración del edificio por reasignación ilegal de propiedad privada. Y una contra la asociación de propietarios por abuso de autoridad y colusión. Mientras hablaba, vi a Linda marcar el número de Gerald. Lo vi en su cara cuando él contestó. La forma en que su postura cambió. Más rígida. Más pequeña. La conversación duró menos de 2 minutos. Cuando colgó, no me miró. Subí al ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, Richard Hale me hizo una señal desde el fondo del garaje. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Un asentimiento. Llegué a mi departamento. Puse agua a hervir y abrí el chat de grupo del edificio. Las notificaciones habían seguido acumulándose mientras yo estaba abajo. Más residentes opinando.
Más personas que no me conocían decidiendo quién era yo y qué merecía. Los leí todos, con calma, con atención, porque cada mensaje era evidencia, y porque había algo que todos ellos todavía no sabían, que Gerald Whittaker, el ejecutivo de alto nivel, el hombre del Summit Group, el esposo con contactos en la policía, había comprado su departamento en Emerald Towers con un préstamo hipotecario que estaba a punto de renegociarse, con un banco cuya junta de inversores yo asesoraba. Eso no lo había planeado. Era simplemente el tipo de detalle que aparece cuando uno lleva suficiente tiempo prestando atención a cómo funciona el mundo. Y ahora que lo sabía, lo guardé en el lugar preciso donde se guardan las cosas que todavía no es el momento de usar. Todavía no. El agua empezó a hervir. Preparé el café. Y esperé. A las 5:47 de la tarde, Miller tocó mi puerta. Llevaba una carpeta manila gruesa bajo el brazo y una expresión de hombre que ha pasado las últimas horas entendiendo lentamente el tamaño del error que cometió. Le abrí sin decir nada y señalé la mesa del comedor. La dejó ahí. Empujó la carpeta hacia mí con 2 dedos, como si el contacto prolongado pudiera transferirle responsabilidad adicional. Las actas de la junta, el contrato de administración, el registro de cámaras. Hizo una pausa. El técnico que apagó las cámaras del sector B dice que recibió una instrucción verbal de mantenimiento rutinario. No tiene documentación. ¿Quién dio la instrucción? Miller miró la ventana. No lo sabe. Entiendo. Abrí la carpeta. Las actas estaban ahí. 6 meses de reuniones de la junta directiva de la Asociación de Propietarios. Las hojeé con calma, mientras Miller seguía de pie al otro lado de la mesa, sin atreverse a sentarse ni a irse. Encontré lo que buscaba en la tercera acta. Reunión ordinaria. Febrero. Punto 7 del orden del día. Revisión de la política de estacionamiento. Moción presentada por Linda Whittaker, vicepresidenta. Aprobada por 4 votos contra 1. El único voto en contra era de un tal R. Domínguez, representante del Bloque Sur. ¿Quién es Domínguez?, pregunté. Un residente del 5º piso, abogado. No se lleva bien con la señora Whittaker. Guardé ese nombre. Seguí leyendo. La moción de febrero no mencionaba ningún espacio específico. Solo establecía que la administración tenía autoridad para reasignar espacios subutilizados mediante resolución de la Junta. Era una cláusula construida cuidadosamente, con términos vagos suficientes para usarse como se quisiera. Alguien que sabía redactar había participado en eso. No era el estilo de Linda. ¿Quién redactó esta moción?, pregunté. Miller vaciló. El departamento legal de Summit Group revisa los documentos de la asociación de forma rutinaria. Lo miré. Gerald Whittaker solicitó la revisión en enero. Agregó en voz muy baja. Ahí estaba. Gerald no era solo el esposo envalentonado por el cargo. Era el arquitecto. Linda había ejecutado la presión pública, el hostigamiento en el chat, la bofetada en el garaje. Gerald había construido el marco legal que hacía posible la extorsión. 2 meses antes de que todo empezara, ya tenía listo el instrumento. Cerré la carpeta. Miller, dije. Usted sabía que esos espacios eran propiedad escriturada. No era una pregunta. Él lo confirmó con el silencio. Participó en una reunión con guardias de seguridad para intimidarme en mi propia puerta. Silencio. Permitió que las cámaras del sector B se desactivaran la noche en que mi vehículo fue dañado. Silencio. Y mañana por la mañana, mi abogado va a presentar todo eso en el Tribunal Civil del Distrito, junto con 47 minutos de audio y un registro fotográfico completo de los daños. Hice una pausa. A menos que usted haga algo útil esta noche. Miller me miró. ¿Qué quiere de mí? Quiero una declaración firmada. Todo lo que me acaba de decir sobre las cámaras, la instrucción verbal, la solicitud de Gerald Whittaker en enero. Por escrito, con su firma. Las manos de Miller temblaron ligeramente sobre la mesa. Si firmo eso, pierdo el trabajo. Si no firma, respondí, pierde mucho más. Estuvo en silencio casi 1 minuto completo. Luego pidió papel. Le di papel. Le di una pluma. Y esperé mientras escribía con la letra apretada de alguien que sabe que cada palabra tiene peso y ya no puede permitirse el lujo de la ambigüedad. Cuando terminó, firmó al pie y fechó. Le saqué una fotografía antes de que la tinta secara. Salió de mi departamento sin decir nada más. Las pisadas en el pasillo fueron rápidas, casi una huida. Llamé a mi abogado. Le mandé la declaración por correo cifrado. Le mandé el audio. Le mandé las fotografías. Le mandé las actas con la moción de febrero y el nombre de Gerald Whittaker como solicitante de la revisión legal. Esto es más de lo que esperaba, dijo mi abogado. Sí, respondí. ¿Cómo quieres proceder? Pensé en Linda en el garaje, completamente segura de que sin cámaras no había pruebas. Pensé en Miller con sus guardias de seguridad en mi puerta. Pensé en el chat de grupo, en los residentes que no me conocían, opinando sobre quién era yo y qué merecía. Pensé en las palabras rojas sobre el capó de mi auto. Pensé en Gerald construyendo el instrumento jurídico 2 meses antes de que su esposa hiciera el primer mensaje en el chat, con la tranquilidad de quien ya tiene todo preparado. Quiero que sea completo, dije. Nada de acuerdos privados, nada de disculpas en silencio, todo al registro público. Mi abogado guardó silencio un momento. Eso puede ser incómodo para Summit Group también.
Lo sé. Ya hablé con Richard Hale. Él prefiere que se resuelva limpiamente. Me dijo que la empresa no va a proteger la conducta personal de Gerald. ¿Lo dijo oficialmente? Lo dijo en el garaje, delante de 3 testigos. Escuché el sonido de teclas al otro lado de la línea. Bien. Presento mañana a primera hora. ¿Quieres que incluya la demanda por difamación? Los mensajes del chat de grupo son suficientes para sostenerla. Inclúyela. Colgué. Eran las 7 de la noche. Abrí el chat de grupo. Había un nuevo mensaje de Linda Whittaker, publicado hacía 40 minutos. Era más corto que los anteriores. Gerald acaba de hablar con el señor Linden. Todo ha sido un malentendido. Esperamos resolverlo de forma amistosa. Nada de disculpas. Nada de reconocimiento. Solo el intento de controlar el relato antes de que el relato los controlara a ellos. Respondí con un solo mensaje. No hubo ningún malentendido. Mañana el Tribunal Civil del Distrito recibirá las demandas correspondientes. Los documentos estarán en el registro público. Que tengan una buena noche. Las notificaciones comenzaron de inmediato. Pero esta vez el tono era diferente. Ya no era el coro de personas validando a Linda. Eran preguntas, confusión. Alguien preguntó qué estaba pasando. Otro pidió que alguien explicara quién era realmente el residente del 702. Y entonces apareció R. Domínguez. Llevo meses diciendo que la política de estacionamiento aprobada en febrero era irregular. El único que votó en contra fui yo. Si alguien quiere ver las actas, las tengo. Y si el señor del 702 necesita un testigo del proceso de la Junta, estoy disponible. No lo conocía. Nunca habíamos hablado. Pero había estado ahí, en esa reunión de febrero, siendo el único voto en contra, guardando las actas, esperando el momento en que la irregularidad tuviera consecuencias reales. A veces los aliados no se buscan. Simplemente aparecen cuando la situación los necesita. Le escribí por privado. Nos pusimos de acuerdo en 10 minutos. Cerré el teléfono y me serví otro café. En el departamento de abajo, imaginé a Gerald Whittaker revisando correos de su departamento legal con una sensación que probablemente no había sentido en años. No la incomodidad de los problemas pequeños que se resuelven con una llamada, sino la otra, la que se instala cuando uno entiende que construyó cuidadosamente algo que ahora se está usando en su contra, exactamente de la forma para la que fue diseñado. La moción de febrero había dado a la administración autoridad para reasignar propiedad privada. Muy bien. Esa misma moción, ahora en el registro público de un proceso judicial, iba a demostrar premeditación, que el marco no había sido una política general de bien común, había sido un instrumento específico, construido con anticipación para un fin específico. El abogado de Gerald iba a tener una noche muy larga. En el chat de grupo, los mensajes seguían llegando, pero ya no eran sobre mí, eran sobre los Whittaker. La audiencia preliminar duró 52 minutos. No fue un juicio dramático, no hubo gritos ni golpes de mazo. Fue exactamente lo que es la justicia cuando funciona bien, metódica, fría y completamente indiferente a quien creía tener más influencia en la sala. El juez revisó los documentos en silencio. Las escrituras, las actas de febrero, la declaración firmada de Miller, el audio de 47 minutos, el registro fotográfico de mi auto, el testimonio escrito de R. Domínguez sobre el proceso irregular de la Junta. El abogado de Gerald intentó argumentar que la moción de febrero era una política legítima de administración colectiva. El juez lo dejó terminar. Luego preguntó una sola cosa. ¿Puede explicar por qué esta política fue redactada 2 meses antes de que existiera una queja formal? ¿Y por qué el único espacio reasignado bajo esta política pertenece a una propiedad con escritura a nombre del demandante? El abogado de Gerald no pudo explicarlo. La resolución fue clara. Reasignación nula. Espacio B17, restituido de forma inmediata. Daños a la propiedad a cargo de la asociación. Proceso penal separado por agresión física remitido a la fiscalía. Summit Group emitió un comunicado interno ese mismo día. Gerald Whittaker fue suspendido de sus funciones en la junta directiva de la Asociación de Propietarios, pendiente de la investigación. 2 semanas después, presentó su renuncia voluntaria a la empresa. El comunicado oficial habló de motivos personales. Nadie en Summit Group lo contradijo públicamente. Nadie necesitó hacerlo. Linda no apareció en el chat de grupo durante 10 días. Cuando reapareció, fue para publicar un mensaje breve que su abogado probablemente había redactado palabra por palabra. Lamento que las cosas escalaran de esta manera. No fue mi intención causar daño. Sin reconocimiento de lo que había dicho. Sin mención a las insinuaciones, al garaje, a las palabras rojas sobre el capó de mi auto. Sin la palabra disculpa en ninguna parte del texto. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no era necesario. El registro público decía todo lo que necesitaba ser dicho, con una precisión que ninguna respuesta mía podría mejorar. Domínguez sí respondió, con su estilo directo de abogado acostumbrado a los documentos. Una expresión de lamento no es una disculpa, pero el tribunal ya tomó nota de todo, que cada quien saque sus conclusiones. El chat quedó en silencio después de eso. 3 meses después, bajé al garaje una mañana de martes sin ningún propósito particular, solo a ver el espacio. B17.
Mi nombre seguía en el registro del edificio, como siempre había estado. Me quedé ahí un momento, con las manos en los bolsillos, en el mismo lugar donde Linda Whittaker me había dicho que me había ganado todo lo que me pasaba. Pensé en mi madre y sus 2 turnos, en los balances que aprendí a leer antes de aprender a manejar, en las puertas que abrí sin que nadie me las señalara, y pensé en algo que tardé años en entender del todo, que la arrogancia no es una señal de poder, es una señal de que alguien nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales. Es el lujo de quien siempre ha podido permitirse no prestar atención. Linda Whittaker no me vio porque no quiso verme, y esa elección, esa pequeña y cotidiana elección de no mirar, fue lo que lo desencadenó todo. No guardé rencor. El rencor es caro, y yo aprendí muy joven a no gastar en lo que no rinde, pero sí guardé la lección. El mundo no siempre corrige sus injusticias, pero cuando uno documenta, cuando uno espera, cuando uno entiende que la paciencia no es pasividad sino estrategia, a veces la corrección llega sola. Y cuando llega, no necesita que nadie levante la voz. Subí al ascensor. Tenía una llamada con Richard Hale a las 9. El proyecto de Southside estaba avanzando. 200 empleos, una línea de crédito comprometida con 3 bancos, y un acuerdo que llevaba mi firma en la última página. Las puertas del ascensor se cerraron, y yo seguí hacia arriba.